En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida, a través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante una hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo anda Juan Pablo? ¿Cómo anda Cachi? ¿Cómo estás ahí? Cachi, yo de Buenos Aires, recién justo se me cayó la conexión, estoy desde el teléfono, pero bueno, un poco accidentado. Te escucho bien bajito. Sí, acá, claro, acá Te escucho también, el volumen muy bajo. estoy con un tema de conexión. Voy a tratar a ver si lo puedo tocar. A ver, ahí me escucho un poco mejor, un poco más alto, ¿o no? Ahí te escucho un poquito mejor. Trato de Ahí te escucho hablar. un poquito mejor. Hay que contar que estás en Cachi, en Sí, Salta, en un lugar donde vamos a hacer claro, un retiro ahora el fin claro. de semana, y entonces la Así es. posibilidad de conexión es bastante complicada, pero igual vamos a ir adelante. Yo no estoy en Mendoza, estoy en Buenos Aires, ahí se ve un poco, estoy en Buenos Aires, y vamos a vivir esto de cómo pasar traumas y potenciar las relaciones a través de algo que conocemos, pero quizá de conocerlo tanto lo dejamos de aplicar, ¿no? Pero es Tú, algo fantástico y lo que más me gusta de todo esto es que la ciencia el día de hoy está investigando todo esto. Lo comentábamos, Juan, para un programa anterior donde decíamos que en los años 70 recién la ciencia se había metido, la ciencia occidental, ¿no? Se había metido a lo que es el estudio de los sentimientos, de las emociones, que realmente antes no se le daba mayor importancia. Y hoy en día se está metiendo con todos los avances, todos los procesos, toda la neurobiología y demás, a analizar todo esto. Y justamente hay estudios que vamos a hablar un poquitito de todo eso, que hablan de que una práctica regular de agradecimiento genera resistencia al trauma, tanto a los que tuve en el pasado, alguna experiencia traumática previa que haya pasado, que me ayuda a sobrellevarlo, como a traumas que pueda eh, llegar a tener. Y lo más importante también es incrementa y beneficia las relaciones sociales en todos los ámbitos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta tampoco de la importancia de las relaciones. Entonces queríamos comentar un poquitito sobre esto y dar nuestra opinión y desde el punto de vista de la energía, ¿no? Obviamente, Juanpa, porque que es nuestra expertise de alguna manera y no los estudios que se hicieron.
Con tanto hablar, ¿de qué hablamos? De los procesos de gratitud, pero vamos a meternos un poco en los procesos de gratitud. Eh, Quizá lo has escuchado mil veces, bueno, sí, agradecer sana, el perdón es sanador, vos a través del proceso de agradecer vas a mejorar, pero después lo tomamos como algo normal, pasajero de todos los días, y nos cuesta meternos en serio en este proceso. Y vamos a ver que es mucho más que la palabra gracias, darla o recibirla, que tiene que ver con vivir el ambiente, el sentimiento, generar la emoción que genera el estado de la gratitud, y ahí es donde realmente vamos a meternos de en serio en esto que, como decía Fede recién, soluciona traumas del pasado. Y alguien dice, ¿cómo traumas del pasado? Yo tengo traumas porque me abandonaron, me golpearon, me fundí, y esto la gratitud lo va a solucionar. Las relaciones que tengo complicadas con personas, las va a solucionar la gratitud. Bueno, sí, te invitamos a quedarte aquí una horita donde vamos a meternos con esos temas que parecen sencillos, cotidianos, ya los conozco. Sí, sí, está bueno, pero no solo es una idea, sino hay todo un trasfondo que nos puede ayudar a generar un gran momento, y sobre todo en este diciembre, ¿no? Aprovechando este diciembre para potenciar el espacio de la gratitud. Exactamente, porque estas fechas son fechas donde esto está muy presente. Eh, lo principal de todo esto, le damos la bienvenida a todos los que están sumándose Yo de no los veo. distintos lugares. Eh, yo los veo acá. Buenas tardes a todos. También a Mateo, que está ahí en los controles, como siempre, asistiendo. Leonora también, que desde nuestro lado está apoyando. Saludamos a todos. Y vamos a comentar esto. Y algo importante también que tiramos por ahí. Eh, ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo correctamente también, ¿no? Porque como bien decía Juanpa, esto es algo que escuchamos muchas veces y que casi todas las prácticas nos lo dicen, pero a través de distintos procesos que se pueden comprobar, ¿no? La famosa comprobado científicamente, se ha visto que hay ciertas prácticas que, es lo que siempre decimos, hay una clave que tiene que estar, que si no está, la práctica no es el hacer, sino que es la clave, ¿no? La que siempre mencionamos, que es fundamental en todo esto. Pero si te parece, nos metemos de lleno comentando rápidamente, ¿no? Dos estudios que se hicieron en Estados Unidos, donde las universidades reciben más fondos para todo este tipo de investigaciones, por eso se realizan, ¿no? En el estado de California, tanto en la Universidad Californiana de Los Ángeles, que es la UCLA, ¿no? Como en la Universidad del Southern California, ¿no? El sur de California, donde en uno hicieron un estudio aleatorio de cómo la gratitud podía beneficiar la salud, especialmente en mujeres, lo hicieron en este estudio, y el otro en cómo beneficiaba todos los procesos cerebrales, ¿no? Donde ahí, por medio de escáneres, veían cómo se comportaba, cómo reaccionaban las personas y todo eso, donde hacían diferentes prácticas de gratitud, desde escribir una lista de gratitud, que solemos hacerlo, ¿no? Despertate, escribir una lista, o antes de ir a dormir, escribir la lista, hasta ver acciones de gratitud, o tener que tener actos de gratitud con otro, o recibir gratitud, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que vieron que cuando las personas experienciaban la gratitud, empezaban a sentir la gratitud, se daban cambios en el cerebro muy importantes. La actividad cerebral pasaba de la parte de la amígdala, que es la parte que nos mantiene más en la tensión, en la tensión, no la tensión, en la tensión, en el estar en guardia, más en la parte de supervivencia, a la parte más creativa, que es la parte de adelante. Y veían que por lo tanto bajaban los niveles de estrés, que tenía un beneficio a nivel de salud. Y lo más gracioso, o lo más curioso de todo esto, es que decían que la manera más efectiva de gratitud que habían comprobado era cuando no las personas escribían su lista de gratitud, ni tampoco cuando tenían actos de gratitud, sino que la más efectiva que habían encontrado en todos sus estudios era cuando las personas veían actos de gratitud, escuchaban una historia de gratitud o leían una historia de gratitud, ¿no? Que no deja de ser curioso. Cuando lo hablamos con Juanpa dijimos, esto no deja de ser curioso. Nosotros, obviamente, sin el estudio científico, sin esas bases, decimos, ¿por qué
anotar mis gratitudes no debería servir, si debería tener un impacto muy grande, ¿no? Y pensábamos, justamente dijimos, es que hay una clave seguro que está faltando en ese proceso, ¿no? Que la clave es la que hablamos siempre, la clave tiene que ver con el sentimiento. Cuando yo pongo a leer una historia, cuando yo me pongo a ver una película, a ver una historia que está relacionada con la gratitud, yo inmediatamente me involucro en el sentimiento, en el proceso, cuando realmente siento las ganas de comunicarme con alguien y agradecerle, o cuando de repente sucede alguna situación y alguien viene y me agradece un evento, una situación, que quizá algo que yo ni siquiera me di cuenta que estaba generando un proceso de ayuda y alguien viene y me agradece, ahí inmediatamente a mí se me dispara el sentimiento. Se me dispara el sentimiento que es el que potencia, el que refuerza, el que arma todo el proceso que genera la gratitud. En cambio, muchas veces si me siento de forma mecánica a buscar un proceso que me pueda ayudar y digo, a ver qué cosas puedo agradecer, quizá me está faltando el sentimiento para eso. Me está faltando el sentimiento. Digo, bueno, yo voy a ver qué puedo agradecer estas cosas, tengo que agradecer la familia, la salud, y tengo que agradecer un montón de cosas, pero en ese punto me estoy quedando en la forma y me está faltando el sentimiento para que realmente el proceso de sanación pueda darse, que se solucionen traumas, que se sanen relaciones, tiene que ser la gratitud, pero no el decirla, el escucharla, sino el sentir. El sentir realmente, para eso primero nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta que tenemos un montón de cosas, que vivimos un montón de cosas todos los días, que todos los días vivimos un montón de cosas, pero nos olvidamos de agradecer. Quizá a veces la atención, en este caso, está puesta en lo que nos falta, en lo que nos faltó, en lo que no pudimos, y nos falta encontrar. Nosotros hablamos de recordar las victorias del día y también las gratitudes del día. Y, y si querés que recibir agradecimiento, pues entonces los tendrías que dar. Sería muy complicado que estés esperando recibir agradecimiento si vos no lo estás dando, si no estás generando la costumbre y el espacio de agradecer. De una o de otra forma, en los próximos días te vas a reunir con gente. Bueno, qué buen momento para usar eso, ¿no? Pero claro, y Juanpa, y creo que comprender esa clave de sentirlo, porque nos pasa, yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo o escuchando, como también lo hacemos nosotros muchas veces, armás tu lista de gratitud, la escribís, aunque sea mentalmente, la vas repasando, Claro. pero ¿cuántas de esas veces realmente la estás sintiendo? Porque pensás que es como ir al gimnasio, ¿no? Que te dicen, no, bueno, anda al gimnasio que vas a mejorar. Sí, claro, pero no mejorás por ir al gimnasio. Mejorás por hacer el ejercicio y hacerlo correctamente, porque si no tampoco mejorás la condición física. Lo mismo es acá. Uno dice, no, yo escribo mi lista de gratitud, entonces ya eso está buenísimo. Y lo hago de manera automática y hasta capaz lo hago, escribo, termino de escribirlo y ya estoy encabronadísimo, enojados con todos. Y al momento de escribirlo ni siquiera estoy metido ahí, en ese evento, en ese momento. No estoy sintiendo esa gratitud. Es como el decir, viste, te traen algo, gracias. Y lo contestás como que te preguntan, ¿cómo estás? Buen día. Sí, bien, bien, bien. ¿Contestás bien? Automático. Acá capaz haces eso automático, ¿no? Y la clave es sentirlo. O sea, eso nos va a llevar a estar presente también en ese momento, ¿no? Que es otra gran clave, claro, que nos va a llevar a ¿qué? A conectarnos, a estar conectados. Estamos hablando de que hoy se ha caminado más la gente que quiere meterse, que está escuchando Quinta Dimensión, que está escuchando, que está metido en este tema. Es normal que esté acostumbrado a escuchar y hablar de lo de gratitud. Y lo que vos decías es para que se entienda bien claro. Yo estoy entrando al departamento y alguien me sostiene la puerta, yo digo gracias, pero estoy agradecido. Claro. Si, como decía Fede recién, estoy sentado en el bar y me traen lo que acabo de pedir, yo digo gracias, pero lo digo por educación, ¿estoy agradecido? Estoy generando, despertando la fuerza del sentimiento, porque lo que realmente va a sanar los traumas que podemos traer, lo que realmente va a sanar las relaciones que puedan estar caídas,
no es decir gracias. No es que ahora te juntes en Navidad y le agarres a la tía y le digas, bueno, gracias tía, ¿por qué? Y por el regalo ese que me hiciste una vez, gracias mamá, gracias papá, gracias a la familia, gracias a todo lo que se juntaron, pero que no lo digas como quizás se lo decís al mozo cuando trae gracias. No gracias, hasta para cuando estás en un bar aquí, tipo en Buenos Aires, que suele estar en la calle, viene mucha gente, cuando está sentado afuera en la calle, viene a pedir, inmediatamente no, gracias, gracias. Ahí no hay un agradecimiento. El agradecimiento no está en una lista, el agradecimiento no está en la palabra gracias. Mismo, escuchar que alguien te diga ese gracias de compromiso, ese gracias automático, ese gracias que se dispara inmediatamente, del cual es probablemente nuestras madres nos fueron educando desde chicos, qué se dice, qué se dice, qué se dice, y vos terminás ante cada evento respondiendo gracias, 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 gracias. Ese no es el agradecimiento. Por eso tenía más potencia en los estudios, las películas, leer, ver una historia, escuchar una historia, porque ahí te metes y entonces estás viviendo el agradecimiento. Con el tema del gracias y con la gratitud pasa eso. Es algo tan banal, algo que usamos tanto durante todo el día, que lo usamos tantas veces automáticamente, que cuando realmente lo tenemos que usar, se vuelve automático y no dispara la fuerza del sentimiento. Lo que queremos es, vos, yo, todos, empezar a sacar el gracias automático y empezar a sentir la gratitud. Y exactamente, porque mismo parte de los estudios hablaban que también cuando uno recibía genuino agradecimiento, se producían esos efectos benéficos en el cuerpo. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la frecuencia vibratoria, la fuerza del sentimiento de gratitud. Por eso cuando lo doy, cuando estoy viendo una película, escuchando una historia donde se está mostrando actos de humanidad de altísima frecuencia, ¿no? Algo de gratitud fantástico, empezamos a sintonizar con eso y elevamos nuestra frecuencia porque empezamos a sentir ese amor, esa gratitud. Y lo mismo cuando alguien me da genuinamente las gracias, me siento, cambio mi frecuencia. Por eso empieza ese proceso de sanación. ¿Por qué? Porque empiezo a elevar la frecuencia y dejo de sintonizar con eso, con ese trauma, con ese miedo también, porque justamente decían, reduce los miedos, ¿no? Otro de los resultados del estudio, decían, los estados de gratitud reducen el miedo. Claro, porque es una frecuencia alta. Donde está esa frecuencia no puede el miedo, ¿no? Entonces, es importantísimo, como decís, empezar a tener en cuenta también, más allá de la parte educada que decimos siempre, gracias cuando te sostienen la puerta, te traen algo o cualquier cosa, cuando hay actos que realmente decimos, esto es realmente gracias. Yo me acuerdo una vez, Juanpa, que hablándolo con Pablo Pecorari, ¿te acordás de Radio Solar? Pablo Pecorari de Radio Solar, claro que sí. Exactamente, en un viaje de la Patagonia hacia Buenos Aires, él cuando se subió al avión empezó a darse cuenta y dijo, gracias que hay gente que se dedica a preparar los asientos, a preparar las turbinas, a preparar... empezó a sentir gratitud por todo de una manera increíble, ¿no? De todos los que habían hecho, que gracias a que esas personas hacen su trabajo, yo puedo estar visitando a mis padres un lugar distante en una manera muy rápida, ¿no? Y realmente, porque uno dice, yo no sé de qué estar agradecido. Agradecido de un montón de cosas. Si hoy estás viendo esto o escuchando esto por internet, agradecido de eso, de que hay gente que ha dedicado su tiempo, sus ganas a poner su ingenio para que esa tecnología hoy te permita conectarte con seres queridos a la distancia. Agradecido de abrir los ojos cada mañana, ¿no? Agradecido de 100.000 cosas. O sea, el problema es que a veces vivimos en cierta celeridad, que es lo que nos lleva a todos esos estados más complicados, y nos olvidamos de estar agradecidos, realmente agradecidos de todas las cosas buenas que van pasando, ¿no? Y con el gracias, lo decíamos en todas las promociones, en las historias, en los estados, hablando del programa decíamos, es algo que seguramente conoces. Porque cuando recién Fede decía estar agradecido del despertar a la mañana, del despertar de Internet, hay que estar muy atento, hay que estar muy despierto. Esto te implica con estar muy conectado, con realmente estar despierto. Cuando decimos estamos despertando no es saber el origen de la vida, estamos despertando
no es conocer lo que pensaban los egipcios, estamos despertando, no es comprender los ritos aztecas, estamos despertando, es poder estar aquí ahora en cada momento y poder agradecerlo desde el sentimiento, porque cuando decimos cada mañana, con todos los problemas que podemos tener todos los días, con todas las situaciones que podemos tener todos los días, agradecer que te despertás y que estás vivo. Sí, bueno, sí, gracias. Y agradecer que hay alguien que prepara las turbinas, que prepara el avión. Bueno, sí, gracias al piloto y gracias a los que no conozco. Y agradecer de que, bueno, sí, gracias a mi pareja y a tus padres que generaron el espacio. Bueno, sí, gracias. Eso no es estar despierto. Eso no es conocer. Y hacerte una lista de gratitud. Anotar todo lo que debieras agradecer. Tampoco lo es. Si no vas realmente a despertar y sentir el proceso de la gratitud. Porque no estamos hablando de cuántas veces decís gracias o cuántas veces te dicen Claro, gracias, sino cuántas veces podés alcanzar la lo hace con el frecuencia de sentimiento una correcto. gratitud. ¿Cuántas veces podés alcanzar esa frecuencia y cuántas veces podés sentir genuinamente esa frecuencia? Muchas veces. Cuando estás despierto y estás atento a eso, muchas veces. Exactamente, exactamente. Y lo fantástico es que empezar a ponerlo en práctica. Por más que, si lo estás haciendo, empezar a ponerlo en práctica de la manera correcta, ¿no? O sea, estando presente y con el sentimiento puesto. Si no lo haces, qué mejor momento para empezar. Y esto, nuevamente, no solo tiene que ser, no solo tiene que ser de una manera de escribir la lista, puede ser también repitiendo esa historia, aunque no sea la historia completa, recordando esas historias de gratitud. En nuestra vida seguramente tuviste un montón de historias, no necesariamente te pasaron a vos, en tu familia, viste acciones de alguien que hizo algo fantástico, un tío, un abuelo, alguien que ayudó a alguien de una manera increíble, o que recibió esa ayuda. Todo eso también. Y nuevamente, no es porque lo diga la ciencia, porque nuevamente tenemos que decir, la ciencia viene a decir algo que hace 5.000 años la humanidad lo venía Conoce haciendo y hace todo mucho más, ¿no? Todas las culturas lo venían haciendo hace miles de años, pero a veces como occidentales, cuando la ciencia te lo dice, claro, pará, y con esto las personas salieron de los traumas y hasta mejoraron sus relaciones, simplemente por mantener una práctica de gratitud por minutos, ni siquiera larga, diaria. Entonces, es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Es momento de ver el sentimiento. Y es momento también de darnos cuenta que a veces no estamos en ese estado. No estamos en ese estado casi nunca. Como bien decía Juanpa, pensamos que estamos en un proceso de despertar y realmente ni siquiera estamos. O estamos nada más en el momento que hago esos 2 minutos que hago la práctica. Y especialmente en estos tiempos que estamos pasando, nos movemos con sentimientos donde creemos que lo mejor que podemos aportar hacia, hacia la humanidad, hacia los demás, es todo lo contrario. Es un sentimiento más cerca del miedo, ¿no? Que sería la bronca, que sería la lucha, que sería el estar en contra de los que no están en el proceso de despertar, de alguna manera, ¿no? De los que no están ayudando a todo lo que considero yo que es bueno. Entonces, no solo que no estoy en la gratitud, sino que hasta me voy hasta la otra polaridad, ¿no? Es que termino enfrentándome y termino un poco lo que decíamos en el programa anterior, volviéndome la víctima, generando la víctima de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está pasando. Si en este punto yo empiezo a darme cuenta que, como decíamos recién, despertar no es leer mucho o ver muchos videos, es poder estar consciente de este proceso. Y en ese despertar, quizá en ese camino de muchas técnicas, tareas y formas de autoevaluación y de autopercepción, dado que no hay otro camino al despertar que el interno, el mirarse, el observarse, has podido encontrar que había muchos traumas, que había muchas cosas que venían de vos, de lo que cada uno pueda ir creyendo en ese punto. Y que hay Claro. relaciones que a lo largo de la vida se fueron cayendo, se fueron perdiendo, se fueron desgastando. Desde las más cercanas, algunas que se volvieron lejanas por ese proceso de desgaste.
es cuán despiertos estamos, cuán vamos a meternos a agradecer. No es hacer listas, no es decir, no es juntarte ahora en Navidad, en Año Nuevo, cuando te toque encontrarte con gente y a cada uno que le des gracias, gracias, gracias. Y ahí te, te damos un tips, un truco, una movida. No digas gracias. Contá una historia de por qué le estás agradeciendo. ¿Por qué? Porque cuando vos agarrás a la tía y le empezás a contar, ¿sabés qué día te quiero contar? Que te acordás cuando hace 8 años, 10 años, 12 años, 25, 45 años me ayudaste y en el momento que yo estaba muy mal y que vos me... Contar la historia, no decir solo gracias. ¿Por qué contar la historia? Porque cada vez que nosotros contamos una historia, cada vez que hablamos y contamos una historia, la vivimos, una capacidad que tenemos de empezar a revivir, de empezar a generar. Entonces vamos a viajar automáticamente. Cuando yo no solo te digo gracias, porque yo podría agarrar a mi madre, a mi padre, a cualquiera y decirle gracias, a Fede y decirle gracias, pero va a ser una cuestión mucho más profunda si podemos contar una historia de qué me estás diciendo gracias. No es Claro. gracias, vos sabés por qué. No, gracias, vos sabés por qué no. nada. Claro. Claro. Ni siquiera gracias y por gracias, estar, vos sabés que... por qué. Claro. Claro, vos sabés por Metete. qué. Sí. No. Aprovecha estos tiempos. Son buenísimos las fiestas para divertirse, para hacer chistes, para vivir y disfrutar. Pero también que sea un momento donde puedas empezar a sanarte y a sanar a otros. Porque recordá que el proceso es decir, vivir historias de gratitud y escuchar procesos de gratitud sincera. Exactamente. Entonces, Exactamente. sanás a la gente que tu familia y recordándole una historia, no solo decir gracias, recordá una historia y te vas a sorprender. Cuando vos les recuerdes una historia, ellos te van a recordar otra. Y entonces van a estar compartiendo. Y realmente es una fiesta del amor, una fiesta de la sanación, donde cada uno pueda contar una historia. Cuenten 2 minutos, 3 minutos. No tenés que contar la lista de Schindler. Simplemente tenés que contar ese momento en el cual estás agradecido y quizás simplemente, ¿sabés? Lo agradeciste con un gracias. Ah, bueno, gracias por eso, ¿eh? Menos mal, gracias. Porque estabas ocupado, estabas metido en el medio de la vorágine, salías de un problema, venías de una dificultad. Entonces dijiste gracias al pasar, pero llega el momento de poder sentir realmente la gratitud y contarle al otro, que quizás también está pasando un instante y un momento complicado porque la vida se pone de esa manera, lo sanás, le cambiás los traumas, le mejorás las relaciones. Qué buen momento para hacer esos regalos ahora, en Navidad. Y mantenerlo, y mantener esa práctica, mantenerla constante. Es increíble, ¿no? Pero si una persona nos estafa, si una persona nos hace algún daño, cada vez que lo veamos, vos no entras acá, vos no te quiero acá en esta mesa, cada vez que lo veamos se lo vamos a recordar, pero no cada vez que le veamos le vamos a agradecer, ¿no? Y decir, bueno, basta, no me agradezca más. También hasta como que nos ya te lo dije, claro. sin comprender el proceso energético que va pasando a nosotros, que tiene un resultado biológico, ¿no? Que es ese proceso de sanar los traumas y mejorar relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque me empiezo a mover en esa frecuencia, por eso tiene esos resultados, porque me empiezo a mover en esa frecuencia. Si realmente estuviéramos moviéndonos de esa manera, sería otra maravilla. Entonces, mantenerlo y recordarlo, y a quien te cuente la historia de que vos lo ayudaste o de algo, también todos los días volver a recordar que vas a sintonizar con ese sentimiento. Y de ahí tenés una práctica diaria, ¿no? Y hasta es una manera de empezar a mantener ese proceso y hacerlo más que la lista que hacemos, que puede estar bárbara, pero mi sentimiento está en cualquier lado. Conectando con esa historia me es mucho más fácil, aunque no sea la historia completa, con ese pedacito, mucho más fácil de alcanzar esa frecuencia, ¿no? Recordarle acá te leo un comentario, Juanpa. Te leo un comentario nada más para... Por eso, que no los vas. Cecilia dice, de a poco voy resolviendo muchas cosas del pasado y estoy despertando a la vida y es muy bello. Bueno, buenísimo, buenísimo bien, lo que nos comenta ahí. Y María Emilia dice, es cierto, muchas veces se dice gracias, pero no se alcanza la frecuencia del agradecimiento. Me pasó de sentir el agradecimiento de manera espontánea y sentí algo inmenso. Exacto. Por eso nosotros decimos que los sentimientos poderosos, los sentimientos para el gran proceso de creación, gran proceso de conexión a través de la glándula pineal, son el sentimiento de victoria, pero sellado con el sentimiento de gratitud.
Y entonces, claro, es difícil entender cómo es el sentimiento de gratitud, porque lo confundimos con el gracias automático y que muchas veces puede ser sentido, ¿no? No digo que todos los gracias son automáticos, pero no alcanzo el sentimiento de la gratitud. Gracias. No, gracias por esto. Porque como yo estoy en la mitad de una situación, yo estoy en la mitad de un problema, se me acaba de quedar el auto y pasa alguien y me da una mano, gracias. Pero yo sigo con la frecuencia del problema. Dije gracias porque realmente estoy agradecido que me dio una mano, pero en ese momento tengo la frecuencia del problema. No pude alcanzar ese sentimiento maravilloso, inmenso, del que hablaba recién esta persona, porque no tuve el tiempo. Entonces, la bueno es, ahora que ya pasó, ahora que te vas a encontrar, y como decía Fede, eh, ¿cuánto tiempo lo voy a agradecer? Un montón. Si a vos te dijeran que algo te hace bien, y no importa si fuera lo que fuera que querés tomar y que te hace bien, lo tomas un montón de veces. Entonces, si no solo lo conocemos desde tiempos ancestrales, sino ahora la ciencia dice, el sentir gratitud y el dar y escuchar gratitud te hace bien. Si te vas a juntar con gente y la gente que te rodea, algo tenés para agradecerle. Si no tenés nada para agradecerle a la gente que te rodea y te vas a juntar con gente que no tenés nada para agradecerle, tendrías que revisar por qué te estás juntando con esa gente. Otra vez lo estás haciendo Totalmente. por la forma y no por el fondo. Otra vez te estás juntando porque hay que juntarse. Es como el gracias al mozo cuando te trae el café. No es realmente, te quedas en la forma y no en el fondo. Entonces, con cada uno de esos, y no solamente con la gente que hace mucho que no ves o que nunca le agradeciste. Como decía Fede recién, a la gente que le agradece siempre. Y a la gente con la que vos vivís, tenés mucho para agradecerle. Pero ¿sabés qué? Contale la historia, no les digas, gracias, vos sabés por qué. Contale la historia de nuevo, 1000 veces. Aunque él Y te diga, no, exactamente, no es para tanto. y que, claro, y que sea con el sentimiento, con la atención, porque mismo acá, María Emilia acá contaba, ¿no? Después, justo cuando estabas hablando, siguió su relato que se decía que sintió eso, algo inmenso, y una mañana dijo, lo tengo que agradecer, pero ya no fue espontáneo, entonces no sintió lo mismo, ¿no? Mm. Y dijo, pero bueno, creo que hay que practicar el agradecimiento, ¿no? Y dice, y qué bueno lo de la historia, dice, ahí lo voy a hacer porque ahí seguramente lo puedo sentir. Porque también, Claro, claro, la después historia te capaz lleva a vivir te lleva a y poder vivir, decir claro, el te lleva a gracias vivir. con sentimiento y no con forma. Y lo fantástico de todo esto, nuevamente, capaz alguien dice, mira, yo estoy solo en este momento, no puedo hacer nada, eh, es que era leer o escuchar o ver una Uh -huh. historia de agradecimiento que tuviera que capaz nada que ver con, o sea, puede ser una historia de la humanidad, ¿no? Y en esta época, Juanpa, hay una historia que a nosotros nos encanta, ¿no? Para esta Eh, época. para esta época, justamente es una historia que habla de la belleza de la humanidad, de la esencia de los seres que estamos acá, ¿no? Que es la tregua de Navidad, que esto tiene que ver con un evento muy conocido de la Primera Guerra Mundial, donde justamente el primer año de la Guerra Mundial, imagínense esa guerra que era casi cuerpo a cuerpo, ¿no? Terrible. Fue una de las Era últimas guerras terrible. cuerpo a cuerpo, De donde trinchera, terrible. las trincheras estaban a 30 metros de distancia. Imagínense lo que era eso, 30 metros de distancia, ¿no? Y estaba la trinchera alemana y la trinchera inglesa. Y se había declarado una guerra por Navidad, justamente, ¿no? Para que nadie Una ataque. tregua. Pero obviamente, tanto los ingleses como los alemanes, una tregua, disculpen, una tregua de Navidad. Y los alemanes y los ingleses estaban en sus trincheras, mojados, empapados, metidos, y con el miedo diciendo, bueno, el otro va a respetar. Y los ingleses empezaron a escuchar que los alemanes empezaron a cantar villancicos en alemán, ¿no? La famosa Noche de Paz, Uh -huh. Noche de Amor. Y, y empezaron a escuchar diciendo, estos nos están engañando, seguramente lo que quieren es que aflojemos. Y empezaron a gritar en el inglés que podían, ¿no? Si ustedes no tiran, nosotros no tiramos. Si ustedes no tiran, nosotros no tiramos. Y así es como se animaron, ¿no? Empezaron a salir de sus trincheras y esa noche terminaron celebrando y hasta jugando un partido de fútbol que la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, hace muy poco, hace un par de años, puso un monolito en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Personas que estaban por matarse,
un sentimiento humano los movió a juntarse, a compartir, a cambiar fotos de la familia, ¿no? Que hay un video muy conocido de la canción de Paul McCartney, que lo hizo, claro, que lo hizo en su disco Pipas de la Paz, ¿no? Donde tenía el video donde representaba un poco esto. Hay una película francesa que habla de esto también. Es un hecho muy interesante, que obviamente los generales no les gustó eso, y porque se estaba extendiendo a través de toda la línea enemiga, o sea, de las dos líneas, ¿no? Se estaba extendiendo toda esa amistad entre ambos bandas. Entonces empezaron a bombardear y se cortó esa tregua de Navidad, ¿no? Pero creo que es un hecho fantástico, Juanpa, eso como personas terminaron jugando un partido de fútbol, terminaron compartiendo cigarrillos, bebidas y demás, porque sabían que del otro lado había una persona, ¿no? Es una gran historia que creo que nos habla, que nos despierta un sentimiento de altísima frecuencia, ¿no? Y las historias, las películas, tienen esa potencia, tienen la potencia de poder despertarnos esas sensaciones. Y entonces ahí podemos llegar al sentimiento y podemos salir solamente de la forma, del gracias, del te amo, de la forma, y pasar de una sola palabra al sentimiento. Lo decimos con el gracias, pero también con el te amo. Quizá a veces estamos muy acostumbrados a te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y se transforma en te amo, yo también. Sí, yo también te amo. Pero se alcanza la frecuencia. Alcanzás la frecuencia. Contate una historia. Quizá antes de poder decir un te amo, de poder decir un gracias, contá la historia. Contate una historia que tengas Claro. adentro, que mueva tu sentimiento, y que Permiso, la fiesta sea un momento. Bueno, ahí se veía el cielo de llega a caer un Cachi. poquito si se llega a caer un El cielo poquitito de Cachi, la que transmisión sea algún ovni ahí dando vuelta por Cachi. Es una ciudad que tiene un omnipuerto, para los que no conocen Cachi, tiene un omnipuerto donde esperan que aterricen ovnis. Ahí vamos a estar haciendo un retiro que lo va a estar haciendo Fede el fin de semana. Yo voy a estar en Villa María, en Córdoba, pero quizás sea un gran momento para que estas fiestas, como todos los años, no sean solamente si vos no tirás, yo no tiro. Que, que puedan dejar de lado y que cada uno pueda pensar lo que quiera y tener las opiniones que tenga con respecto a la vacuna, a la política, a lo que sea, pero que en esa noche, en ese encuentro, que a veces no se da tanto y que últimamente se da muchas veces menos por ciertas condiciones, que no sea solo si vos no tirás, yo no tiro, que no solo puedas hacer un pacto, decir, yo sé que vos pensás y que te gusta tal forma de gobierno, a mí me oculta tal otra, pero de esto no hablemos. Yo sé que vos estás a favor de ciertos procesos sanitarios y yo creo que no, y no está ni uno bien ni otro acertado. Que no sea solamente si vos no tirás, yo no tiro. Que podamos hacer una tregua de Navidad en cada una de las mesas, en cada una de las reuniones, pero además podamos sumarle un paso más adelante. Contar una historia y agradecer. ¿Qué pasa si empezás a contar una historia? Porque a todos tenés algo que agradecerle, si no, no te juntarías. Pero, totalmente. Y quizá cuando totalmente. eso empiece a salir de uno, va a empezar a volver. Y entonces, además de pasarla bien, además de ser una fiesta del amor, se sanan entre todos. ¿No querés regalar sanación Pero fantástico. antes que regalar regalitos? Regalá sanación y sanate al mismo tiempo. ¿Qué mejor regalo habría para tu gente querida que transformar esa noche en una noche de sanación? Y además, te puedo asegurar que todos se van a enganchar y todos se van a. Yo la voy a practicar sin ninguna duda. Y cuando. ¿Sabes cómo se va a poner de linda la noche? Todos se la van a acordar. Porque todos tienen cosas para contar en agradecimiento. Y también tengo una cosa para reclamar. Bueno, esa noche déjala, esa la haces otro día. La que tenés para reclamar, guardala. Es más, agradecer Se puede sanar. ese reclamo. Claro, ese reclamo se va a ir sanando, porque hasta empezás a hacer una mirada hacia adentro y decís, ¿de qué me sirvió este reclamo? O sea, ¿de qué me sirvió esa acción que quiero reclamar? ¿Cómo cambié? ¿Qué mejoré? Ya tuve una gran victoria, me sobrepuse, en vez de reclamar estuve agradeciendo. Ya comprendiendo que todo viene adentro, nada viene de afuera, que no soy víctima, que soy creador. Entonces, empezar
a regalar agradecimientos, realmente con un sentimiento fuerte que genere esa potencia. Y contar esas historias y esperar, sin esperar, mejor dicho, que el otro también diga, bueno, pará, yo te voy a contar una voz. Si le sale, buenísimo, pero por lo menos si no, Claro. Que sea tu acción, que sea tu movida. ¿Sabes qué nos mueve a no hacerlo a veces, Juanpa, aunque parezca una pavada? Un sentimiento de baja frecuencia, la vergüenza. Totalmente. La Dos vergüenza, palabras que siempre fundamental. decimos, que nos frenan. Dos palabras que nos frenan. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? No, ¿Qué si dirán? pongo a hacer esto, imagínate mis primos, claro, imagínate mis viejos, Y me van a reír. imagínate lo que van a decir por allá, se me van a reír, otra vez vos con tus pavadas. O sea, y capaz por ese sentimiento no lo hago. Ojalá que te lances porque es un hermoso ritual para cerrar un ciclo y comenzar otro. Y mantenerlo durante este nuevo ciclo que comienza, ¿no? Que es el agradecimiento. Ojalá se vuelva algo en todas las mesas. Como bien decís, para reclamar es algo muy común, para discutir, para hablar de política, para todo eso, pero que se vuelva algo cotidiano, ese sentimiento de agradecimiento y esas historias de agradecimiento, que hasta va a llegar un momento que capaz puedo contar historias que pasaron de otros, en el trabajo, en cualquier lado. Mira, acá Silvia nos tira una idea, Juanpa. Silvia dice, se me ocurrió preparar tarjetitas con una frase y que cada uno al momento del brindis expresen su agradecimiento por algo. Está buenísimo, pero explicando Genial. que tiene que ser con el sentimiento, ¿no? Claro, exacto. Si cuentan la historia, nadie puede contar una historia sobre la que tiene que agradecer y no alcanzar el sentimiento. Es la forma de salir de la forma e ir al fondo. El contarnos la historia, el contar la historia, es salir de la forma e ir al fondo. Salir de la práctica y poder llegar al sentimiento. Y como decía Fede, que no te venzan. Nosotros siempre decimos que hay dos sentimientos que pueden confundirse a veces con alta frecuencia, pero son de bajísima frecuencia. Y es la vergüenza y los celos. Alguien puede confundir que el celo es amor y que la vergüenza es humildad. Son sentimientos de baja frecuencia, son sentimientos de personas que no están conectados. Si la vergüenza es la que te impide poder expresarle a las seres que están a tu alrededor, que son parte de tu red creativa, ¿por qué estás agradecido contando una historia puntual? No por todo de toda la vida, no, porque eso no alcanza el sentimiento muchas veces. Contó una historia puntual. Me acuerdo esa vez que pasó y que yo estaba y que vos viniste y que ese proceso que empiezo a caminar, a revivir el momento, cuando se lo estoy contando a gente que quizá lo conoce y quizá otros no lo conocen, porque quizá no conocen lo que vos sentías, porque sí te ayudaron en el momento que tuviste un gran problema y vos simplemente dijiste gracias y sabías que ellos no necesitaban más nada. Pero no es que necesitaban o no necesitaban, es que vos ahora querés agradecer de verdad. Y para agradecer de verdad, tenés que alcanzar el sentimiento. Y para alcanzar el sentimiento, muchas veces tenés que vos mismo revivir la historia. Que yo la conozco perfectamente, sí, pero cuando la revivo y empiezo a contar cómo me sentía, cómo estaba, cuán desamparado, solo, preocupado estaba, hasta que llegó esa mano, esa palabra, ese hecho, que me pudo ayudar a rescatar y que muchas veces la otra persona sabe que ayudó, pero no sabe cuánto eso generó en tu vida. Entonces que sea el gran momento de poder contar la historia, alcanzar la frecuencia, sanar, sanarte y que sea realmente un gran proceso, ¿no? Aquí Ana nos dice, ¿vale agradecerles por sus palabras? Pregunta, gracias mil. Gracias a vos, claro. Ana, realmente agradecemos a todos, y esto sí es de corazón, a todos los que nos escuchan, nos ven, a todos los que están en el canal también, a los que lo comparten. ¿Por qué? Porque están en un proceso, como estamos nosotros, de querer vivir de otra manera. Sabemos que se puede, sabemos que queremos crear otra humanidad, o sea que hermoso, hermoso. Acá Cristina dice, mirando la luna recordé a mi abuela y me vino el agradecimiento con sentimiento. Hermoso, hermoso. Y un gran momento. Y hermoso para comentar eso también en la noche con la familia, ¿no? Y contar capaz una historia de la abuela que está buenísima.
y agradecer a la gente que ya no está, porque el agradecimiento Agradecer a llega, los que no. porque esa frecuencia se transmite, esa llega al lugar donde ellos están ahora. Mira, y algo que yo empecé a sentir también hace un tiempo, porque escuché una historia de una persona que hablaba cómo sus abuelos habían llegado a América, que me pareció fantástica, ¿no? Porque eran una persona, un adolescente de 15 años, que en la Guerra Civil Española sabía que se podía cruzar la frontera únicamente los franceses que iban y venían. Cuando los paraban los militares, los franceses, como eran engreídos, en francés les decían dos palabras y seguían. Entonces dijo, la única manera de salir de acá es haciéndome pasar por una francesa. Se puso una boina, compró un perrito poodle así, con lo que tenía, y se mandó con la hermana que tenía 17 años. Y también cuando los pararon, la única palabra enseñada en francés era, yo soy francés. Y pasaron, bueno, y así llegaron después al lugar y todo. Y empecé a ver la historia de justamente de nuestros ancestros, ¿no? Y esa gratitud también de decir, como nos pasa a casi todos los que están en América, que tuvieron algún pariente que en algún momento se subió a un barco y se mandó a donde no sabía, dejando todo. Hay también, como decís, todos esos que no están hoy, que permitieron a que este ser se manifieste en este campo, ¿no? Por eso a los padres principalmente y después a los abuelos, a todos esos, es un gran sentimiento, como decís, a todos esos que no están, que gracias a ellos, el ser energía tiene una oportunidad de llegar a este campo en estos tiempos de grandes despertares de conciencia, donde podemos alcanzar y acompañar un proceso ascensional planetario. O sea, qué mayor sentimiento, ¿no? Qué mayor gratitud hacia esos seres que han formado parte de ese proceso y que capaz ni los conocemos, ni los conocimos y capaz ni preguntamos, ¿no? Quizá también sea un gran momento esas reuniones para preguntarles a los mayores que cuenten esas historias. No, pero se ponen a contar esas historias. Esas historias son tu historia. Esa historia está en tus genes, está en tus células, está en tu ADN. Y, y hoy sos todo lo bueno, todo lo malo, todo lo aprendiente, todo lo estudiante de un proceso de mayor despertar, gracias a la tarea, los sufrimientos, las alegrías, los tesones de cada uno de ellos. Y entonces, quizás sea bueno para alcanzar ese sentimiento y no decir gracias a todos los ancestros que vivieron, que pregunte la historia y de repente decís, wow, lo que vivieron, cómo salieron. Muchos pasaron y escaparon y salieron y vivieron eventos como ese y de guerras. Y, y ese contar la historia te vuelve al sentimiento para que eso no sea un simplemente gracias a todos los ancestros que me precedieron, sino sea quizá escuchar a los mayores, sentir realmente ese proceso y quizá no decir más nada, porque alcancé el sentimiento. Si a veces te emociona y podés llegar a ese sentimiento viendo una película, imagínate contando la historia, que es tu historia también, porque está en vos, está en tus genes, está en tu propio ADN. Y a veces la conocemos y otras veces no la conocemos. Y nos enteramos, a veces hablando con tu padre, con tu madre, te enterás de historia y decís, ¿y cómo en tantos años nunca me la había contado? Me contó otra 85 veces y esta la escucho por primera vez. Bueno, claro, a veces pasa. Claro, es fantástico. Acá Silvia nos dice, en las fiestas nos ponemos sensibles y hay que aprovecharlo para expresar amor y agradecimiento. Totalmente. Qué mejor momento, Silvia, qué mejor momento las fiestas, porque la red creativa se carga con eso. Todos estamos vibrando en un sentimiento más cerca del amor en las fiestas. Nos queremos juntar con gente querida, del trabajo, del colegio, de ex trabajos, amigos que no vemos muy seguidos. Pero lo importante es también tratar de mantener esa gratitud en todo momento, no solo en las fiestas, ¿no? Hay que aprovechar ese momento, pero que eso sea el impulso, ¿no? El impulso para empezar un nuevo hábito, para que ya se vuelva constante, que por lo menos, aunque no me encuentre con nadie, repasar esa historia en mi cabeza y empezar a sentir esa gratitud, empezar a expresarla. Como esa lista, que la puedo hacer a la lista, y está buenísimo hacerla, pero siempre y cuando el sentimiento esté ahí acompañando. Exacto, empezar a... ¿Estás ahí, Juanpa? Ahí que te veo que estás teniendo algunos problemas con la conexión, quizás. Estoy con, sí, tu hijo, buenísimo, mi sobrino Lauti,
cambió la red acá en la casa y parece que no están dando muy bien, se cayó, parece. Por eso estoy con datos. Así que es una red que va a andar buenísimo, pero parece que hoy no. Eh, pero igual nos permitió hacer el programa, vos desde Cachi y a mí desde el teléfono, así que ya con eso, bastante. Poder compartir lo que queríamos compartir, poder hacerlo, está maravilloso y lo pudimos hacer. Así que nada, los invitamos. Al que no le parezca, pues haga lo mismo que tenga ganas de hacer todas las veces. Y al que quiera ver si Obviamente. puede crear un proceso que pueda sanarse, sanar traumas sin tener que revolverlos, potenciar relaciones a través de un sentimiento, pues les invitamos a una práctica simple, contar historias y después agradecer. Y quizás simplemente el contar la historia es el gran proceso de agradecimiento. Y sí, y Juanpa, y creo que también aprovechemos este momento que solemos hacer balances y demás del año, ¿no? De ver todas las cosas, también agradecernos a nosotros, agradecernos al ser que, que trabaja, ¿no? Y trabaja para vencer esa resistencia, porque seguramente alcanzamos un montón de objetivos, y no quiero decir objetivos capaz de decir los que sean, ¿no? Pero también empecé un trabajo interno, vencí resistencias, vencí creencias limitantes, vencí un montón de procesos y estar agradecidos de decir que bueno, estar agradecidos a la fuente principalmente, a esa energía divina, esa chispa de vida que nos da acá, esa potencia y nos puede mover. Realmente, mismo en esos balances que solemos hacer, es un gran momento para empezar a tener esos sentimientos de gratitud, ¿no? Y acá Silvia nos dice, qué increíble, hoy tuve una clienta de masajes y le decía que empiece el día agradeciendo, ¿no? Justamente le recomendaba eso. Hermoso alcanzar ese sentimiento cuando comienza, durante y cuando me voy a dormir. Poder hacer un buen regalo que sea sanador y, y que nos permita sanarnos a nosotros también, alcanzando una frecuencia. Recuerden que todo viene de adentro, nada viene de afuera, y todo una frecuencia baja, un evento que se transforma en una cicatriz, en una llaga, en la energía, en el sentimiento, un evento que nos puede haber marcado, que fue a través de un sentimiento de baja frecuencia, se sana, se cura, se perfecciona a través de la alta frecuencia. ¿Y qué mejor frecuencia que la frecuencia de la gratitud en este paso? En este tiempo nos va a permitir alcanzar ese proceso, ¿no? El fin de semana que viene vamos a hacer, el fin de semana que viene, la semana que viene, el jueves, ¿qué día es? 23, ¿no? 23, exactamente. 23, bueno, 23. El jueves 23 entonces vamos a hacer el programa de fin de año. Prepárense, inviten a todos los que quieran porque vamos a dedicar el programa a hacer la creación del 2022. Vamos a apoyar ese tiempo para crear, vamos a hacer ejercicios de creación, vamos a prepararnos para ese proceso para poder manifestar toda la perfección de la que somos. El jueves que viene a las 20 horas vamos a estar dispuestos para crear un 2022 en toda la potencia y con todo el agradecimiento. Así es, con todo, con todo. Les agradecemos mucho, de corazón realmente, por entregar algo que es tan precioso como el tiempo, algo que no se recupera, y que nos dediquen el tiempo para escucharnos, para vernos, es algo que hoy en día, donde la atención está algo tan puesta a prueba, tan demandada con tantas cosas, ¿no? Que digan, mira, voy a ver a los chicos, la verdad es algo que nos encanta, nos llena. Así que muchísimas gracias. Acá Noemí nos dice, hoy antes de conectarme dije en mi trabajo, felicidades, agradezcamos por estar cada uno de nosotros aquí y ahora. Estoy sorprendida con lo que ustedes dicen. Sincronías, Noemí, hermoso lo que decís. Está en la red. Y fantástico. Está en la red. Por eso son los momentos, se ve de tantas luchas, tantas peleas, tantas rebeliones, brillemos más en luz. Así que muchísimas gracias. Gracias a Mateo también, que está en los controles y demás. Se quedan con Patricia en Salud Consciente y nos vemos el próximo programa. Próximo programa. Gracias a todos. Nos estamos encontrando. Bendiciones.
Bye.